En este último módulo vamos a dialogar de un escenario de alto impacto clínico, la exacerbación. Entender su definición, clasificación y manejo es fundamental, porque estos episodios modifican el pronóstico, aumentan la mortalidad y deterioran la calidad de vida de los pacientes. Iniciemos. La exacerbación se define como un deterioro agudo que ocurre en un tiempo menor a 14 días. Se caracteriza por aumento de la disnea, aumento de la tos o aumento en la producción de esputo, que obliga a un cambio terapéutico. Generalmente, las exacerbaciones se asocian a infección respiratoria, cambios ambientales u otras condiciones que alteran la función pulmonar. Toda exacerbación requiere un enfoque clínico y un manejo individualizado. El paciente debe reconocer los síntomas de alarma y estar capacitado para iniciar las medidas oportunas de manejo en la casa. Cuando el paciente consulta, debemos definir el sitio de manejo, es decir, si el paciente puede ser manejado en el ámbito ambulatorio o si requiere manejo en el ámbito hospitalario. Posterior a eso, debemos dar todas las medidas y manejos necesarios. Una vez identificada la exacerbación, debemos clasificarla. Según Gold, se divide en exacerbación leve, exacerbación moderada o exacerbación grave. La clasificación se realiza con base en los síntomas, los signos vitales del paciente, el valor de la PCR, el valor de la saturación de oxígeno y si está disponible los gases arteriales. El paciente con exacerbación leve puede ser manejado en el domicilio. Por su parte, los pacientes con exacerbación moderada o grave requieren manejo médico hospitalario. Clasificar correctamente al paciente orienta decisiones y mejora resultados clínicos. De esta forma, se clasifica como leve si el paciente tiene alguna de las siguientes condiciones: frecuencia respiratoria menor de 24, frecuencia cardíaca menor de 95 latidos por minuto, una PCR menor de 10, saturación de oxígeno en reposo mayor de 92 con una FiO2 del 21% o con el oxígeno habitual del paciente, o un cambio menor del 3% si se conoce la saturación previa. Se define como una exacerbación moderada si el paciente presenta 3 de las siguientes condiciones: una frecuencia respiratoria mayor de 24 por minuto, una frecuencia cardíaca mayor de 95 por minuto, una PCR mayor de 10, la saturación de oxígeno en reposo menor de 92% con una FiO2 del 21% o con el oxígeno habitual del paciente, y un cambio mayor de 3% si es conocido la saturación previa del paciente. O la otra condición es si tenemos los gases arteriales, una hipoxemia y o hipercapnia sin acidosis. Se considera una exacerbación grave si el paciente tiene disnea, una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y PCR igual que en la moderada, y adicionalmente si en los gases arteriales tiene hipercapnia de nuevo inicio o empeoramiento de la misma con acidosis. Una vez terminemos de hacer esta clasificación, podemos definir cuál va a ser el ámbito de manejo del paciente, si en el ámbito ambulatorio o si requiere un manejo hospitalario. Posteriormente, en los pacientes que requieren manejo médico hospitalario, debemos definir el sitio de atención, es decir, si en sala general, el área de reanimación o en la unidad de cuidados intensivos. Esto depende de la clasificación que asignemos y de las comorbilidades del paciente. Como se ve en la siguiente tabla, clasificamos a los pacientes como pacientes sin falla respiratoria, pacientes con falla respiratoria aguda no fatal o pacientes con falla respiratoria aguda potencialmente letal. Para realizar esta clasificación debemos evaluar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el uso de músculos accesorios, el estado de conciencia de mi paciente y finalmente los gases arteriales. De esta forma hablamos de falla respiratoria aguda letal si el paciente tiene alguno de los siguientes: una frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de músculos accesorios, alteración del estado de conciencia, hipoxemia que no corrige con una fracción inspirada de oxígeno mayor del 40%, si el paciente tiene hipercapnia mayor de 60 o una acidosis con un pH menor de 7.25. Hablamos de falla respiratoria aguda no letal si el paciente tiene alguno de los siguientes: una frecuencia respiratoria mayor de 24, uso leve de músculos accesorios, no hay alteración del estado de conciencia, tiene hipoxemia que corrige con una fracción inspirada de oxígeno de 35% y la presión arterial de dióxido de carbono
está entre 50 a 60. Si no existe ninguno de los anteriores, clasificamos a nuestro paciente como un paciente sin falla ventilatoria. También debemos considerar la presencia de cianosis, descompensación cardiovascular y de comorbilidades, la presencia de arritmias y algo muy importante es el contexto social del paciente. El soporte social puede cambiar la conducta en cualquier parte de la clasificación de nuestros pacientes. De forma clásica nos han enseñado que la herramienta de Anton Isen se debe utilizar para clasificar las exacerbaciones. Gold no plantea textualmente esta herramienta con este nombre para la clasificación. Sin embargo, al evaluar sus ítems son los mismos indicados por la guía Gold. De esta forma, vamos a mencionar los síntomas cardinales que me hablan de exacerbación. Estos son aumento de la disnea, aumento del volumen o la cantidad de esputo y por último tenemos el viraje o cambio en la purulencia del esputo. Clasificaremos como Anton Isen 1 si el paciente tiene todos los síntomas cardinales, Anton Isen 2 si el paciente tiene 2 de los síntomas cardinales y Anton Isen 3 si el paciente tiene solo un síntoma cardinal. Gold nos habla como herramienta para clasificar la severidad, la presencia de todos los síntomas cardinales, pero adicionalmente incluye un cuarto ítem, que es la necesidad de ventilación mecánica. Respecto a estos síntomas, es necesario tenerlos en cuenta porque nos van a ayudar a definir cuál es el paciente que se va a beneficiar de manejo con antibióticos. Cuando estamos ante una exacerbación, es necesario tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, dado que los síntomas de exacerbación son disnea, tos y expectoración. Por lo tanto, vamos a mencionar algunos de estos. En primer lugar, la neumonía, el embolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca, el neumotórax, la cardiopatía isquémica y finalmente las arritmias. Para descartar estos diferenciales se requiere de un conocimiento clínico, conocer los antecedentes del paciente y en algunos casos se requiere realizar exámenes que nos orienten. En este escenario, el juicio clínico es fundamental y se debe recordar que las exacerbaciones pueden o no estar asociadas a procesos infecciosos. Vamos a hacer un resumen del enfoque inicial del paciente con exacerbación de la EPOC. De forma inicial, debemos reconocer los síntomas cardinales y realizar la clasificación de la exacerbación. En los pacientes que requieren manejo médico hospitalario, debemos hacer exámenes adicionales que nos ayuden a completar esta clasificación y a la vez nos orienten a la toma de decisiones también para descartar los diferenciales. Estos paraclínicos son recuento sanguíneo, gases arteriales, PCR y en casos seleccionados alguna imagen. A su vez, debemos evaluar la fragilidad y la funcionalidad del paciente para realizar un abordaje clínico inicial de forma integral. Finalmente, debemos tener en cuenta la red de apoyo del paciente, tanto para el manejo hospitalario, pero también pensando en el manejo ambulatorio. Ahora vamos a realizar un resumen de los pasos en el manejo de la exacerbación. De forma inicial debemos estabilizar al paciente. Una vez estabilizado, se debe clasificar y considerar el sitio de manejo del paciente, es decir, ambulatorio u hospitalario. Al instante iniciamos manejo médico con los inhaladores y consideramos, de ser necesario, el uso de oxigenoterapia. Respecto al oxígeno, es necesario tener cuidado de utilizar el mejor dispositivo posible para evitar la hipercapnia. Como último paso, debemos evaluar la necesidad de utilizar antibióticos o corticoides sistémicos. Respecto a la terapia inhalatoria en la exacerbación, los medicamentos fundamentales son los beta-agonistas de acción corta, tipo salbutamol, asociados o no a los antagonistas del receptor muscarínico. Sin embargo, una vez el paciente esté estable, se debe pasar a un inhalador de larga acción. Recordemos que no basta con escoger el medicamento correcto, también debemos utilizar el mejor dispositivo para los pacientes. De acuerdo con la evidencia actual, no hay superioridad en cuanto al uso de nebulización versus inhaladores convencionales con inhalocámara. Respecto a los corticoides sistémicos, se debe tener en cuenta que están indicados en algunos pacientes seleccionados buscando los siguientes objetivos: reducir la duración de los síntomas, mejorar la función pulmonar, es decir, mejorar el volumen expiratorio forzado en el segundo 1, mejorar la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación.
Las indicaciones de corticoides sistémicos están dadas para pacientes con exacerbaciones moderadas a graves si hay alguna de las siguientes condiciones: aumento significativo de la disnea, aumento en el volumen de esputo, cambio en la purulencia del esputo, necesidad de hospitalización o manejo en el servicio de urgencias. No hay respuesta inicial al manejo médico ambulatorio y la evidencia de una obstrucción significativa al flujo de aire. La dosis es de 40 miligramos de prednisona o su equivalente durante un tiempo de 5 días. No se recomienda su uso durante más tiempo dado que no hay evidencia de un beneficio real para el paciente. Sin embargo, si se prolonga el uso del corticoide, pueden aparecer los efectos secundarios de los corticoides. Se debe tener en cuenta que los corticoides no se deben utilizar para el manejo de las exacerbaciones leves. Los corticoides no deben utilizarse si el paciente tiene una exacerbación leve y se puede manejar solamente con inhaladores, o si existe sospecha clara de infección viral sin que exista una repercusión funcional significativa, o si el paciente tiene una historia de efectos adversos graves al uso de corticoides. Respecto al manejo antibiótico de la exacerbación de la EPOC, debemos tener en cuenta que ya sea por vía oral o parenteral, el tiempo máximo de uso recomendado es de 5 días. Está indicado el uso de manejo antibiótico si el paciente tiene una clasificación de Antonisen de 2 y uno de los ítems es el cambio en la purulencia del esputo, o si el paciente tiene una clasificación de Antonisen 1, o si el paciente tiene la necesidad de ventilación mecánica. La ventaja del uso de los antibióticos es que cuando hay indicación se acorta el tiempo de la exacerbación, se reduce el riesgo de una recaída y la falla en el manejo, y finalmente se disminuye la duración de la hospitalización. Continuando con las medidas para el manejo de las exacerbaciones, vamos a mencionar las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. Esta terapia se indica en primer lugar si el paciente tiene una acidosis respiratoria, es decir, que el paciente tenga una concentración de dióxido de carbono mayor a 45 y un pH arterial por debajo de 7,25. Otra indicación es que el paciente tenga disnea grave con signos clínicos de dificultad respiratoria. Finalmente, si el paciente tiene hipoxemia persistente a pesar del uso de oxígeno, se debe considerar la vigilancia en una unidad de cuidados intensivos si tenemos algunas de las siguientes condiciones: disnea grave sin respuesta inicial, alteración del estado de conciencia, hipoxemia o acidosis persistente al manejo médico inicial instaurado, necesidad de ventilación mecánica invasiva o que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Finalmente, se debe considerar el uso de ventilación mecánica invasiva si tenemos algunas de las siguientes condiciones: si el paciente no tolera o tiene fallas en el uso de la ventilación mecánica no invasiva, si el paciente tiene paro cardiorrespiratorio, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia o agitación que no se controla con la sedación, si el paciente tiene aspiración masiva o vómito persistente, si el paciente no tiene la capacidad para eliminar las secreciones pulmonares, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica persistente a pesar de los manejos iniciales instaurados, si el paciente tiene comorbilidades no compensadas que ponen en riesgo la vida. Finalmente, si el paciente tiene hipoxemia con riesgo para la vida que no responde al uso de ventilación mecánica no invasiva. La exacerbación de la EPOC es un punto fundamental en la evolución del paciente. Su abordaje debe ser rápido, estructurado y basado en la evidencia. Clasificar de forma adecuada salva vidas, identificar signos de alarma reduce complicaciones y una intervención oportuna mejora el pronóstico. Con esto hemos concluido el módulo 6. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este curso de actualización de la EPOC. A lo largo de los módulos revisamos el diagnóstico, la clasificación, el manejo y el abordaje de las exacerbaciones. La EPOC es una patología que implica un desafío en salud pública. Esta condición requiere un enfoque integral, individualizado y basado en la evidencia. Nuestro papel como médicos de prevención primaria es detectar, manejar, prevenir y educar a nuestros pacientes. Como médicos debemos reconocer oportunamente la EPOC, optimizar su manejo y disminuir las complicaciones. En este punto les doy las gracias por su interés en la actualización académica. Espero que los conocimientos adquiridos se vean reflejados en una mejor atención para sus pacientes.
Muchas gracias.